Bienvenidos a mi canal. Como ustedes saben, este canal tiene el propósito de escudriñar las Escrituras. Te pido también que te suscribas al canal y que nos apoyes con tus donaciones para seguir adelante con este ministerio. En esta oportunidad quiero tratar acerca de lo que ha estado en boga este último tiempo dentro del ambiente cristiano y específicamente dentro del ambiente evangélico. Es la profecía de David Wilkerson. Esta profecía, aparentemente dicha por David Wilkerson, fue en el año 1986. Fue hecha según el testimonio de un testigo en el desayuno, en una reunión de desayuno en un aeropuerto en Dallas. Alguien de los asistentes a este desayuno tomó apuntes de esta profecía y ahora ha salido a la luz. No quiero entrar en mayores detalles, pero los orígenes de esta profecía no son muy claros. Usted debe de considerar que toda verdad de la Escritura debe ser expuesta o vista o testificada por dos testigos. 2 o 3 testigos. Además, al parecer, las intenciones, al dar publicidad a esta aparente profecía de David Wilkerson, tiene un motivo pecuniario, que es la venta de un libro. No lo sé, no puedo juzgar tan allá, no he hecho yo la investigación, pero hay muchos programas y hay vídeos en YouTube que hablan de esto. Usted los puede investigar por su propia cuenta. Pero mi propósito en esta ocasión es dar unas pautas de cómo deben de juzgarse las profecías. Y voy a usar esta profecía como punto de referencia solamente. Usted debe de saber de que el pueblo cristiano siempre fue un pueblo muy crédulo. Siempre. A tal punto que el Señor en Mateo 24, en 4 ocasiones, llama de mirar y advertir, mirad que nadie os engañe, especialmente en el último tiempo. Porque habrán falsos apóstoles, o falsos mesías, o falsos maestros, o falsos profetas. 4 veces el Señor advirtió a los suyos. Por lo tanto, nosotros, mirad que nadie os engañe. Constantemente el pueblo de Dios se vio confrontado con falsos profetas. Uno de los más conocidos, Jezabel, iglesia de Tiatira, Apocalipsis capítulo 2, 20. Tiatira, que se dice ser profeta. Ella se consideraba una profetisa y enseñaba y seducía a los siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Pablo, a la iglesia de los Gálatas, ¿no? Gálatas insensatos. ¿Quién os fascinó para apartaros de la verdad? Vosotros ante cuyos ojos fue Cristo claramente presentado, revelado. Ellos habían conocido al Señor. Cristo se había mostrado a ellos. Y ellos ahora estaban yendo en pos de los judaizantes, volviendo a la ley, volviendo a esclavizarse a los rudimentos de la ley. A tal punto que el apóstol, Gálatas 3.1, le llama Gálatas insensatos. Galacia era una región. No era una iglesia, era una región. Un conglomerado de iglesias probablemente. Y a ellos le llama insensatos. Tontos, porque se estaban apartando de la verdad a raíz de falsas enseñanzas. Siempre el pueblo de Dios se ha visto envuelto en esta tensión con las falsas enseñanzas. Es claro que Moisés dio pautas para ver si un profeta hablaba de parte de Dios o no. Él dijo muy sencillamente, y haciendo un resumen de lo que Moisés enseñó en Deuteronomio, él dijo: si el profeta profetiza y su palabra se cumple, ha hablado de parte de Dios. Por el contrario, si el profeta profetiza y no se cumple,
ese profeta ha hablado de su propio orgullo, de su propio corazón. Punto. Por lo tanto, hermanos y amigos, se nos llama a juzgar la profecía y también al profeta, si ha hablado de parte de Dios o no. No seamos crédulos. Nos ha afectado el hecho de que en alguna parte de la Escritura señala que el amor todo lo cree. O otra porción de la Escritura que dice que no debemos de juzgar a nadie. Y entonces nos encontramos, juzgamos, amamos en esa tensión. Pero el trabajo del Señor y el ministerio apostólico siempre aconsejaron que el pueblo cristiano debe estar atento en todas sus generaciones a lo que se enseña, a la doctrina, a las falsas profecías, a juzgar las profecías, y se dieron pautas al respecto. Esta profecía que se dice que es de David Wilkerson, pues por lo tanto tiene que ser juzgada. Y juzgada a la luz de la palabra. Si la dijo él o no, se debe de juzgar. Es conveniente que la iglesia aprenda a juzgar más en este último tiempo. Más en estas postrimerías de los tiempos, por así decirlo, en lo cual se está levantando gran cantidad de enseñanzas y profecías. La iglesia tiene que saber juzgar al profeta y el mensaje, y su mensaje. Una de las pautas que tenemos para ello está en Apocalipsis 19:10, que dice: el testimonio de Jesucristo es el espíritu de la profecía. Quiere decir que el centro de la profecía, el corazón de la profecía, es dar testimonio de Jesucristo. Toda profecía tiene eso como centro. Ponga atención a esto. Los profetas del Antiguo Testamento, que es verdad que profetizaron juicio, pero ellos profetizaron juicio respecto a una palabra que tenían sobre ellos, respecto a la ley, Deuteronomio 28. Ellos no profetizaban juicio porque sí, sino que ellos, todo lo que dijeron los profetas del Antiguo Testamento, lo dijeron de acuerdo a la Torá y de acuerdo a la ley de Moisés. Por lo tanto, cuando ellos pregonaban juicio, pregonaban no un juicio porque sí, sino pregonaban un juicio para que el pueblo de Dios, después de mucho tiempo, ¿no es cierto?, Dios en su paciencia, soportando el descarriamiento de su pueblo, volviera a la ley. Ese era el mensaje, pero no solamente eso. A nosotros nos llama la atención los juicios, pero los profetas profetizaron muchas cosas. Profetizaron bendición. La segunda parte de Isaías es el profeta de la gracia, del evangelio. Profetizaron, pero bendición y gracia sobreabundante, a tal punto que Pedro señala que los profetas del Antiguo Testamento indagaban, escudriñaban qué persona era de la cual ellos estaban hablando, que era el Mesías, el Cristo. Por lo tanto, el trabajo profético del Antiguo Testamento no fue solamente juicio, fue pregonar bendición, fue hablar y pregonar acerca del Mesías que venía, y fue estudiar y escudriñar, investigar profusamente de quién estaban hablando, a quién apuntaba, quién era la persona tal. Así fue. Ese era el trabajo en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, el asunto cambia un poco, porque ahora ya ha venido Cristo. Por lo tanto, la profecía ya no es por el que viene, sino porque el que ha venido. Entonces, en ese sentido, la profecía y el ministerio profético cambia. Y cambia, y es que el centro de la profecía es el testimonio de Jesucristo. Ya conocemos a esa persona que los antiguos querían saber quién era. Ya lo conocemos, es Jesucristo. Pero es más, dice en Efesios capítulo 3, y en esta oportunidad quiero leer la palabra y ir con ustedes prácticamente verso con verso. Dice la palabra del Señor en Efesios capítulo 3, de que lo que los profetas
deben de hablar es acerca, o revelar, es acerca del misterio de Cristo. Dice así, Efesios 3, el verso 5. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Aquí está hablando de que hay un misterio que se reveló a los apóstoles y profetas por el Espíritu, para que a su vez ellos revelaran este misterio a la iglesia, conformada ahora por judíos y por gentiles, un solo pueblo. En los versos superiores, versículo 4, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Este misterio que los profetas recibieron y que ahora tienen que entregar es acerca de la persona de Cristo. Lo repito, el ministerio profético del Nuevo Testamento es revelar lo que ha sido revelado a sus corazones respecto al misterio. Y este misterio que el profeta necesita mostrar es la persona de Cristo. Efesios capítulo 3. ¿Esta profecía habla de Cristo? ¿El testimonio de Jesucristo es el corazón de esta profecía? Así debemos de analizar. Por lo tanto, todos estos profetas que pululan por el ambiente evangélico, especialmente pentecostal, que pregonan que se van a abrir los cielos, declaro cielos abiertos, dicen. ¿De qué están hablando? ¿Cuál es su mensaje? ¿Es Jesucristo? Por cierto, esos profetas ahora deberían decir que estamos con una cobertura de tinieblas sobre nosotros, ahora deberían salir a pregonar cielos abiertos. No los escucho, no los oigo. Ahora es el tiempo, cuando está todo oscuro, de tinieblas porque hay un virus, ahora deberían pregonar cielos abiertos. ¿No es cierto? Es trágico lo que ha ocurrido con lo profético en el último tiempo. Por lo tanto, primera cosa, el testimonio de Jesucristo es el centro de la profecía. Si la profecía no tiende a glorificar a Cristo, no tiene por qué obedecer ni creerla. La segunda cosa es que toda profecía tiene que estar sujeta a la Escritura. Segunda de Pedro es claro respecto. Debemos estar y debemos de considerar a la palabra profética mayor para estar seguros. Y en eso, hermanos amados, es el claro ejemplo de los apóstoles del Antiguo Testamento, que ellos profetizaban de acuerdo a la Torá, y nosotros debemos de profetizar conforme a toda la Escritura, a toda la palabra del Señor, a todo lo que está puesto en la Escritura, en la Biblia que tenemos en nuestras manos. Es sintomático que esta profecía, que al parecer dio David Wilkerson, está sujeta a la palabra profética mayor. ¿Se sujeta a esos parámetros? Tengo algunas dudas al respecto. Hay una tercera pauta por la cual a mí me gustaría señalar y nombrar. Toda palabra profética debe de ser para edificación, consolación y exhortación. Algo muy conocido. Esta palabra, y por cierto, el ministerio profético es principalmente para edificación del cuerpo de Cristo. Efesios capítulo 4. Los profetas, su misión principal es la edificación del cuerpo de Cristo. Consolación. Esta profecía nos consuela. Esta pseudo profecía, al parecer dicha por David Wilkerson, a mí no me consuela mucho. La verdad sea dicha, o sea, que venga algo, va a sacudir Nueva York, o que, aunque ahí no habla de, bueno, sí habla de una peste, ¿no es cierto? Y que venga una peste y todo no me consuela mucho, más bien me altera un poco, ¿no? Pero nos gusta, al pueblo cristiano nos gustan estas profecías apocalípticas.
las buscamos, crea en nosotros algo, un morbo, por así decirlo. Hay algunos vídeos en YouTube que hablan del apocalipsis, de guerras y esto y lo otro. El apocalipsis no habla de guerra, de esto y lo otro. Principalmente, el apocalipsis es revelación y es la revelación de Jesucristo como Señor de la historia. Y especialmente del último tiempo. Ese es el centro del apocalipsis. Y nosotros nos vamos a la guerra, a helicópteros y ovnis y cosas extrañas, y eso pareciera que nos llena la mente de una morbosidad apocalíptica, porque a veces deseamos que sobre los impíos caiga fuego del cielo y los consuma. Hermanos amados en el Señor, ese es el tiempo de la gracia, es el tiempo del amor de Dios por los perdidos. Y el Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. Lo principal de Apocalipsis es ver que Cristo está sentado a la diestra de Dios Padre y que todas las cosas están en su mano y que pedimos que ese Señor venga a reinar sobre la tierra y estar por siempre, por la eternidad con Él. Ese es el mensaje central. Todo lo demás está allí apuntando a ese centro. Por lo tanto, recordamos. La profecía es para edificación, consolación, exhortación. Esta profecía nos edifica, bueno, de David Wilkerson me refiero. Sí, puede ser, poquito. O sea, si usted llama a esta profecía que la plaga hará que los creyentes que no oran doblen sus rodillas, si eso edificar, hermanos amados en el Señor, o que vuelvan a leer la Escritura, amados hermanos en el Señor. Eso, para creyentes de años, no debería ser así, ¿no? Sé que está la iglesia viviendo una crisis profunda respecto a la oración y respecto a la palabra, pero ¿orar cómo? Es muy vago lo que dice. ¿Orar cómo? O volver a las Escrituras ¿cómo? Porque claro, volver a las Biblias... O llamar al arrepentimiento, dice, desde los púlpitos. ¿Es llamar este tiempo al arrepentimiento? ¿O es llamar a creer en Jesucristo? Por lo demás, esta profecía habla de un tercer gran avivamiento. Algo muy americano, pero no latinoamericano. ¿Ya? Esto, aunque hable de todo el mundo, ellos hablan del tercer gran avivamiento porque antes han habido en siglos pasados un primer avivamiento y un segundo avivamiento, pero es netamente del ambiente evangélico americano, norteamericano, de Estados Unidos. No corresponde a nosotros hablar de un tercer gran avivamiento. Entonces, aunque muchos están esperando un gran avivamiento, no sé cuáles son las bases para ello, no las conozco. Lo que sí yo sé es que el Evangelio, venga o no venga al avivamiento, tiene que predicarse en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Eso sí que lo sé. O sea, Cristo tiene que ser manifestado a todas las naciones, venga o no venga avivamiento. Por lo tanto, ¿es esta profecía una profecía que venga de parte de Dios? Primero, no conocemos las fuentes. No podemos certificar que en esta profecía haya intervenido David Wilkerson. Al parecer tampoco tenemos los testigos suficientes para ratificar una verdad. 2 o 3 testigos. Si analizamos esta profecía, encontraremos entonces que es el centro de esta profecía el testimonio de Jesucristo. No mucho. No mucho. La verdad revela esta profecía el Espíritu de Cristo en el tiempo de la gracia. No mucho. Recuérdese que este es el tiempo de la gracia y recuérdese que en este tiempo, ¿no es cierto?, intervienen otros factores. Esto más bien parece una profecía del Antiguo Testamento, pero no una profecía del Nuevo Testamento, en donde el centro, como lo hemos dicho, es la persona de Cristo, su obra y su carácter. O sea, tener que enviar una plaga para que el pueblo cristiano
ore, no me parece que sea muy acertado con el Evangelio. No me parece. Yo creo que va por otros derroteros. Ahora, llamar a la oración y a volver a la Escritura me parece también una profecía. Si yo comparo estas profecías con las de Isaías, las de Jeremías, ¿no es cierto?, las de Ezequiel, ¿en qué quedan? Quedan que es muy ñoña, muy insignificante. La iglesia tiene que volver a orar, sí, eso lo dicen muchos pastores. En mucho tiempo la iglesia tiene que volver a la Biblia. También la iglesia tiene que arrepentirse, pero no se dice de qué. Así dice. Se va a predicar el arrepentimiento. ¿Qué arrepentimiento de qué la iglesia se tiene que arrepentir? No es que no crean en el arrepentimiento, pero ¿de qué se tiene que arrepentir? Por eso digo, la profecía es muy escuálida. Y ahora habla de un tercer avivamiento que afecta a los Estados Unidos. Ellos lo entenderán. Yo que soy americano de Sudamérica, pues no lo entiendo. ¿Tercer avivamiento de qué me está hablando? Ahora, no obstante, la iglesia tiene que continuar haciendo su función de predicar el Evangelio, de manifestar a Cristo, de glorificar al Señor, de estar en oración, de súplica, de rogativas, de exaltar al Señor, pero por sobre todo, la oración es la intimidad con Dios. Tiene que volver a las Escrituras, pero ¿cómo? Sí hay que volver, pero hay que saber, nos tienen que enseñar a tratar la Escritura. Hay que arrepentirse, sí, pero el arrepentimiento es un elemento que prefiero denominar más del Nuevo Testamento como fe. Hay que creer en el Señor. Por lo tanto, si arrepentimiento en el hebreo es volverse, pues tenemos que volvernos a creer en Cristo ante todas las cosas. Y que si viene un avivamiento, los avivamientos son parte de la soberanía de Dios. Ahí no podemos hacer nada. Espero haberles dado algunas pautas para cómo analizar sin temor las profecías. Que Dios les bendiga.